Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast del portal de Biomedicina UC. Yo soy Tania, estudiante de biotecnología. Y yo soy David, estudiante magíster en neurociencia. Y antes de comenzar el siguiente episodio, queremos recordar qué es el portal Biomedicina UC. Esta es una iniciativa estudiantil que busca promover el conocimiento en biomedicina y el trabajo interdisciplinario entre universitarios y universitarias del país. Así es. Hoy estaremos hablando de la alimentación y de cómo la microbiota se puede relacionar con nuestra salud mental. Para esto estaremos compartiendo con Marcel para que nos dé su opinión. Él es nutricionista de Universidad de Concepción, magíster en Fisiología Humana de la Universidad de Concepción también, docente de la Universidad Mayor y Universidad Autónoma de Chile. Sus principales líneas de investigación son las relaciones entre la alimentación, microbiota intestinal y salud mental. Te damos la bienvenida, Marcel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes, chicos y chicas. Aquí bastante bien, llevando la cuarentena de la mejor manera por aquí, por Temuco. Bien, nos alegramos, Marcel. Bien, ahora vamos a estar con David, ¿cierto? Haciendo ciertas preguntas que nos inquietan para poder desarrollar un poco más el eje del intestino y la salud mental que muy pocas veces hemos podido comprender. Bien, Marcel, nos gustaría un poco que nos introdujeras al concepto de alimentación balanceada, microbiota intestinal, salud mental, todos estos términos que son un poco nuevos para algunos, pero que, o más que todo, los hemos escuchado, pero no estamos muy al tanto de qué son, ciertamente, y cómo se relacionan. Nos gustaría que para comenzar nos pudieras orientar un poquito en este aspecto, Marcel. Sí, obviamente. Yo creo que es la forma como más fácil de digerir estos temas, comenzando por definir qué es lo que es microbiota intestinal, que es el término un poco más alejado eh, para todos. Y en realidad es tan simple como el conjunto de microorganismos que están alojados en un entorno específico. En este caso, si hablamos de microbiota intestinal, corresponderían a todas las bacterias, arqueas, virus, eucariotas que se presentan en este caso en el intestino y principalmente el intestino grueso. Y pareciera ser de que es un concepto bastante alejado, como le digo. En realidad, en los últimos 10 o 15 años, se ha convertido en una tendencia respecto a cómo este conjunto de microorganismos termina definiendo bastantes aspectos de nuestra salud. Y en ese sentido, la alimentación, ¿qué rol va a cumplir? Principalmente de modular qué microorganismos son los que crecen y proliferan a nivel intestinal y cuáles no. Ahora, la relación entre microbiota intestinal y salud y enfermedad es que las personas que se encuentran saludables poseen una microbiota intestinal saludable. Las personas que presentan alguna enfermedad se asocia derechamente a que contienen en este caso una disbiosis intestinal, que vendría siendo como la alteración de la microbiota intestinal saludable. Ahora, por mucho tiempo se correlacionaba esto. En este caso, una persona con diabetes mellitus presenta una microbiota intestinal diferente a la de una persona sana. Lo mismo una persona en este caso que padece, por ejemplo, síndrome de intestino irritable o distintas afecciones al tracto gastrointestinal, que uno podría pensar, como es la microbiota del intestino, se relaciona directamente con las enfermedades, en este caso, del sistema digestivo o tracto gastrointestinal inferior. Lo interesante es que al menos desde el 2010 en adelante se descubrieron nexos entre la microbiota intestinal y la salud mental de la población. Vale decir, una persona que presenta trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar, o incluso algunos diagnósticos más graves como esquizofrenia, presentan una microbiota intestinal diferente a la de una persona normal. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿La enfermedad causa una alteración de nuestra microbiota o la microbiota intestinal es la que causa la enfermedad? Y ese es un debate que al menos en los últimos 5 años se ha esclarecido para algunos diagnósticos. Y la gente podrá decir esto es algo nuevo y en realidad no, esto tiene más de 100 años. Estos postulados se iniciaron a principios del siglo XX, en donde el padre de los probióticos, Ilya Mechnikov, microbiólogo en ese tiempo en este caso de Rusia, que también fue premio Nobel en 1908, él postulaba que un tónico que él había generado, que hoy día podríamos conocerlo como kéfir, una bebida probiótica principalmente con cepas de lactobacillus, tenía efectos en
la melancolía de sus pacientes, porque los trataba. Y esto tuvo un auge hasta el 1915, hasta que en 1920, 1925 todos estos postulados son desechados, porque en ese tiempo se caracterizaba al colon como protagonista y causal de ciertas enfermedades, porque se creía que el colon generaba toxinas que enfermaban al organismo humano. Incluso en ese tiempo era común la resección del colon para mejorar algunos diagnósticos. Claro, la mitad de los pacientes vivía y la otra mitad se recuperaba. Lo que postulaba Mechnikov es que no había que eliminar a estas bacterias, por el contrario, había que generar que sobrevivieran las beneficiosas para el organismo y tratar de eliminar las que no correspondían a una microbiota intestinal saludable. En 1930 todos estos postulados son desechados, porque imagínense en ese tiempo llegar a postular de que la salud del intestino tiene una relación con el cerebro, o sea, hasta por un tema anatómico uno podría llegar a pensar que es descabezado. Incluso en la actualidad hay gente que no cree que haya una relación. Bueno, estos postulados fueron retomados a partir del 2010, cuando comienzan en este caso a mejorar los avances en biología molecular, específicamente con las técnicas nuevas de secuenciación, en donde se puede en este caso determinar la composición de la microbiota intestinal de diferentes personas. En ese sentido, es importante mencionar que la microbiota intestinal es como un carnet de identidad para nosotros. Hoy en día, si somos tres los que estamos conversando, solamente compartimos como base, como especie, un tercio de la microbiota intestinal. Ustedes me dirán, ¿y los otros dos tercios de qué dependen? Bueno, principalmente del tipo de parto, por ejemplo, que ustedes hayan desarrollado o yo haya tenido, o la relación con mi madre, también las relaciones de apego, la alimentación, si recibí lactancia materna o consumí fórmulas lácteas, la cantidad de fibra que consumí cuando era niño, entre los 2 o los 3 años, va a definir una composición de microbiota intestinal que prácticamente eh, termina generando líneas de cómo va a ser mi salud posteriormente. Ya entre los 14, 16 años uno podría decir que genera una microbiota intestinal estable para todo mi periodo de adulto. Ahora, uno de los factores más críticos que va a definir que mi microbiota sea saludable o no es, por ejemplo, la cantidad de fibra que yo vaya a consumir en estos periodos o la cantidad de probióticos que yo integre en mi dieta. En ese sentido, también hay otros factores ambientales que pueden incidir en modificar mi microbiota intestinal, como por ejemplo la sobreutilización de antibióticos. Y en ese sentido, es que una microbiota intestinal saludable se va a conocer a la microbiota más diversa, que en este caso tenga una mayor diversidad de bacterias, así como tenga una mayor cantidad, una mayor concentración de bacterias. Esas personas van a tener una mejor inmunidad, van a poder resistir en este caso frente a alteraciones digestivas. Si lo queremos ver como ejemplos prácticos, no sé, una persona que consume un alimento inmediatamente genera una diarrea, prácticamente no tiene una microbiota intestinal saludable que pueda resistir a estas alteraciones. Otro de los aspectos en este caso puede ser la actividad física también, que va a ir modulando la composición de la microbiota y finalmente nos va a entregar varias líneas de que la salud en realidad no es tan cuantitativa, al menos en la alimentación, sino que tiene que primar la calidad de los alimentos por sobre ciertas cantidades, que en este caso es algo que yo critico bastante, que es el nutricionismo, en cómo hoy en día nos hemos dedicado a solamente contar kilocalorías o la cantidad de proteínas que tienen los alimentos para ver si una dieta es saludable o no. Algo que tiene que rápidamente reorientarse, porque al menos en el ámbito de la microbiota intestinal está generando individuos que tienen disbiosis intestinal y que son más susceptibles a enfermar. Ahora, un fenómeno que incluso fue de los más importantes para hacer el nexo entre microbiota intestinal y salud mental es que cuando comenzamos a avanzar en nuestra edad, ya somos adultos mayores, la composición de la microbiota intestinal comienza a disminuir, desde la diversidad de bacterias hasta también la concentración de bacterias. Y justamente corresponde a una edad o un grupo etario que es mucho más susceptible a alteraciones mentales, incluso neurológicas. Entonces, finalmente, esto es como el nexo que existe. Tenemos una microbiota intestinal, debemos procurar cuidarla para poder evitar ciertas enfermedades o al menos las complicaciones de esas enfermedades cuando aparece el diagnóstico propiamente tal. Y la alimentación vendría siendo en este caso uno de los factores fundamentales para la definición de esa microbiota.
incluso en cambios agudos. O sea, la alimentación que puedo tener hoy día puede inmediatamente influir en la composición de la microbiota al día de mañana. Entonces, en ese sentido, eh, con toda esta información que aparece hace no más de 15 años, prácticamente nos propone un desafío de reorientar el tipo de alimentación que estamos llevando. Marcel, ¿Sí? me quiero quedar con una de las cosas que tú mencionaste, ¿cierto?, en esta pregunta, y también relacionarlo con cierta información que se maneja, que es el tema del parto, ¿cierto? Sabemos que muchos tabúes hay entre lo que es el nacimiento por cesárea o el parto normal. ¿Esto cómo se puede relacionar, ¿cierto?, con la microbiota? Y también quería comentarte, porque leí un artículo que decía que ciertos niños, bebés, dentro de los primeros años o de los primeros meses, que tienen ciertas variaciones, ¿cierto?, en la microbiota, son más propensos a mayores enfermedades, y una de ellas puede ser el síndrome de trastorno autista o trastorno del, ¿cómo? Trastorno del espectro Sí. autista. O sea, Síndrome es un trastorno del espectro autista. Eso, Sí, sí. el TEA. trastorno del espectro autista. El TEA. Sí, el nexo es directo, vale decir que nuestra primera colonización importante corresponde o depende del parto. En este caso, un neonato que nace a través de vía cesárea, nace en un ambiente totalmente aséptico, vale decir, no tiene contacto con los fluidos vaginales que van a ser uno de los principales colonizadores de la microbiota, en este caso, eh, del bebé. Y en ese sentido, el parto vía vaginal va a promover una colonización, una mayor riqueza en diversidad y en composición, en este caso de la microbiota. Sumado a esto, el mismo apego, el hecho que él tenga un mayor apego con la madre y el padre, va a generar también en este caso una mayor riqueza intestinal. Incluso hay investigaciones bastante innovadoras en donde a los bebés que nacen y por vía cesárea se les realiza un lavado vaginal, en este caso con los fluidos vaginales de la madre, para poder restaurar una microbiota intestinal lo más saludable posible. Estos estudios, si bien son descriptivos, se está siguiendo esa cohorte para ver en este caso si hay diferencias entre el niño que nace vía vaginal, el que nace vía cesárea, pero recibe un baño vaginal inmediatamente al nacer, frente a los que en este caso nacen vía cesárea sin baño vaginal. Al menos al mes ya se han visto diferencias en la inmunidad que presentan, así como también en la microbiota intestinal que van desarrollando. Hoy siento que muchos estudios tiran como para abajo a las personas que nacimos por cesárea. Como que siempre es mucho mejor, mucho mejor nacer por parto normal. Es mucho, mucho mejor. Creo que vamos a estar atentos al resultado del seguimiento de esas cortes. Es interesante. Quería hacer un comentario, antes un resumen. Entonces, esta microbiota son microorganismos, Marcel, corrígeme si me equivoco, son pequeños microorganismos que viven dentro de nuestro intestino y hay distintos tipos y mientras más rico sea la diversidad de estos organismos, mientras más tipos existan viviendo dentro de nosotros, eh, nuestra alimentación es mejor, absorberíamos mejor nuestros nutrientes y, y el desarrollo de nuestro sistema en general sería mucho mejor, ¿cierto? Es como, mientras más microorganismos tengamos, mucho mejor el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Esa es como la idea más básica que hay que entender, Exacto. Cumple ¿sí? diversas funciones la microbiota, desde que nos defiende frente a otros microorganismos que sí son nocivos, eh, promueve un sistema inmune mucho más potente frente a ciertas alteraciones que si no tenemos una microbiota intestinal saludable somos más susceptibles a enfermar. Degradan toxinas estas bacterias, que podríamos decir que son amigables con nuestro organismo, permite la digestión de ciertos alimentos, así como también facilita la absorción de algunos minerales y también incluso sintetiza vitaminas esenciales para nuestro desarrollo, como por ejemplo el ácido fólico. Entonces, tal como tú dices, entre una mayor riqueza y diversidad bacteriana, vamos a tener también una salud mucho, mucho mejor y óptima en este caso. Bacán.
Y la otra pregunta es que me llamó mucho la atención sobre esta persona, el científico ruso-ucraniano. Eli, ¿cómo es? Ilya Bechnikov. Ilya Mechnikov. Bueno, él, una de las cosas sobre esta primera bebida probiótica, mencionaste el kéfir. Sí, Y yo también conozco, bueno, estuvimos hablando con los chiquillos sobre la kombucha. El kéfir es un probiótico fermentado, la kombucha es igual, es distinta. Queremos ya. entender un poco también lo que es la kombucha. Sabemos que anda bien en boga el tema de la kombucha y también el kéfir se ve mucho como en estas ferias veganas o de alimentación saludable. Em, ¿qué son estas cosas? Porque unas se fermentan en leche, otras en té o en jugo de fruta. Sí, ambas bebidas corresponden a bebidas probióticas, que en este caso, ¿a qué consideramos un probiótico? Eh, una bebida probiótica vendría siendo una bebida que contiene microorganismos vivos que pueden ejercer efectos beneficiosos en nuestro organismo. Esa es la definición técnica. ¿Qué haría un probiótico al momento de yo ingerirlo? En este caso, si tiene una concentración adecuada de bacterias, llegar en este caso a colonizar en nuestro intestino grueso. Ahora, un dato como súper importante es que nuestro genoma humano sobrepasa los 20.000 genes. Sin embargo, los genes de las bacterias que se encuentran en nuestro intestino corresponden a más de 3 millones. Entonces, imagínense la relación que existe entre información genética que presenta en este caso las bacterias, entendiendo que la cantidad de metabolitos o de moléculas bioactivas que pueden generar, prácticamente uno llega a pensar que somos más bacterias que humanos. Hace algunos años se decía que por cada célula humana en nuestro organismo tenemos otras 9, en este caso de bacterias. O sea, prácticamente podríamos llegar a pensar que somos un superorganismo que transporta bacterias. Entonces, en ese sentido, bajo esa premisa, uno debiese cuidarla, entendiendo que si somos más bacterias que humanos, eh, tener una microbiota alterada o una disbiosis intestinal obviamente va a generar que este transporte que vendría siendo nosotros se va a manifestar en la enfermedad. Entonces, ¿qué harían estas bebidas probióticas? En este caso es aumentar la riqueza y la diversidad bacteriana de nuestro colon. Ahora, y yo no les voy a asegurar de que si ustedes consumen kéfir van a obtener beneficios inmediatos, por el hecho de que va a depender bastante de cómo uno lo prepara. Y en ese sentido, ahí va el rol importante del nutricionista o de quienes postulen estas ideas de que debe haber una estandarización o debe haber en este caso una responsabilidad al momento de prepararlas, incluso de recomendarlas, por el hecho de que sí se asocian a tener beneficios, en este caso en nuestro organismo, deben estar dadas ciertas condiciones, por ejemplo. Como por ejemplo el consumo de alimentos prebióticos, que vendrían siendo las fibras alimentarias con las cuales se alimentan estas bacterias para poder proliferar en nuestro colon. Mm, mira, eso yo no lo había escuchado, no sé ustedes, Tania, Francisco, si lo habían escuchado antes, lo de los prebióticos. Siempre uno escucha que hay que consumir fibra, que hay que comer alimentos altos en fibra, pero relacionado con la microbiota, creo que siempre había escuchado como comer alimentos fermentados, pero no hacer hincapié en los prebióticos, como la fibra, como no solamente ingerir esta diversidad de microorganismos, sino que además darle el alimento que necesitan. Eso es importante. Exacto, porque si no, no van a proliferar. Es como si pusiéramos, hacer como un ejemplo o aterrizarlo, es como tenemos un pelotón en nuestro intestino. Resulta que este pelotón de bacterias promueve la enfermedad. Y yo recomiendo probióticos. Y esta persona comienza a consumir kéfir. Imagínense que por todo el tracto gastrointestinal, incluso a nivel del estómago, va a sufrir bastante injuria estas bacterias que van viajando, por decirlo así. Van a llegar al intestino y van a llegar incluso, podríamos decirlo, cansadas, van a haber soportado un largo viaje en el que las condiciones no eran las mejores, y resulta que llegan al intestino a pelear, por decirlo así, o a batallar por colonizar el intestino en condiciones que no son las mejores para ellas, sino que para las bacterias que ya están presentes en el colon. Entonces, en ese sentido,
Esa es la dinámica que uno debiese pensar al momento de consumir los probióticos, que no es tan simple como consumir probióticos una vez y yo voy a esperar en este caso beneficios. Es prácticamente debe volverse un hábito en nuestra alimentación, el consumir alimentos o bebidas probióticas todos los días incluso, pero a su vez debe complementarse con el consumo de fibras prebióticas que puedan en este caso servir de alimento o de sustrato en este caso para estas bacterias que puedan realizar colonización. Y eso es a través de fibras. Lamentablemente nuestra dieta carece de fibras prebióticas por un tema de que no estamos acostumbrados tampoco a consumir grandes cantidades de fibras. Incluso con la recomendación de 5 al día, solamente llegamos al 40% de fibras que requerimos del día. Si es que llegamos a consumir 5 porciones entre frutas y verduras, prácticamente el 5 se queda corto. Entonces, no es tan simple cuidar la microbiota intestinal como uno pensará. Y por ende, también podríamos entender la situación epidemiológica del país, entendiendo que la microbiota regula glicemia, puede regular en este caso presión arterial y también en este caso el estado mental de una persona. Bien, Marcel, es bastante interesante como los probióticos que siempre escuchamos, ¿cierto? O leemos dentro de cuando vamos a hacer una compra, ¿cierto? Algún yogur o algún alimento, siempre dice probiótico y lo asociamos con algo bueno, pero realmente desconocemos un poco de por qué es bueno. Em, Tengo otra pregunta para ti, es respecto a la salud mental. En cómo específicamente o cómo en resumen pueden estas bacterias que están en un lugar físico bastante alejado de nuestro cerebro, pueden manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones o quizás diversos trastornos, como lo es el trastorno de la ansiedad. Ya, y esto hay un nexo no solamente con el trastorno de la ansiedad, sino que también Ujú. con el trastorno depresivo mayor, que es lo menos lo que yo trabajo más, pero Bien, también con la ansiedad. En ese sentido existen varios mecanismos, uno de ellos es el nervio vago, incluso ese mecanismo lo descubrió un chileno de apellido Bravo, que estaba haciendo su pasantía postdoctoral en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo cuál, pero él trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él descubrió que al momento de cortar el nervio vago, en este caso hacer una resección en modelos animales, toda la comunicación que se da entre intestino y cerebro cesa. Y es bastante interesante en este caso porque vendría siendo una de las mejores formas de explicar cómo hay esta relación de bidireccionalidad. Y es importante porque uno pensaría que el cerebro actúa de forma, por decirlo así, con cierto grado de poder por sobre las funciones periféricas. Pero en el caso del intestino, resulta que hay una dirección bidireccional. Vale decir, una persona que presenta, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, epidemiológicamente, muchas veces termina generando sintomatología ansiosa, así como también las personas que presentan eh, trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, terminan generando síntomas de síndrome de intestino irritable. Pero esto no es solamente una asociación, por el hecho de que la microbiota intestinal también regula, por ejemplo, la transformación del triptófano a serotonina, siendo este uno de los neurotransmisores principales que regulan el estado de ánimo. Otra de las formas, y que a lo menos es el mecanismo que a mí me interesa mucho más hoy en día, porque llegar a pensar que la serotonina del intestino puede influir a nivel central, eh, influye, pero no mayoritariamente. Pero la microbiota intestinal regula la generación de algunos metabolitos que promueven la inflamación a nivel central. Vale decir, son conocidas como neurotoxinas. Cuando el triptófano no es convertido a serotonina, puede biotransformarse en algunos metabolitos de la quinorenina, la cual tiene comprobados efectos neurotóxicos a nivel central. Entonces, más que solucionar los problemas, una microbiota intestinal saludable previene la generación de estos compuestos neurotóxicos que finalmente van a generar el desarrollo de la enfermedad o las complicaciones de esta. Con esto no quiero decir de que el consumir probióticos me va a prevenir la aparición de sintomatología depresiva o ansiosa, pero no podemos negar que el consumo de estos alimentos o la mantención de una microbiota intestinal saludable me genera una menor susceptibilidad a desarrollar este tipo de diagnósticos.
No sé si se entiende, pero es lo que quiero que quede como claro. Bien. Una Sí, persona. No, dale, no, disculpa. sí, te iba a preguntar, Marcel, en el caso de los probióticos, he escuchado un término que se ha relacionado un poco con un tipo de tratamiento alternativo a lo que son los tratamientos de salud mental, que es el uso de psicobióticos. ¿Eso sería muy similar a lo que son los probióticos? ¿Sería lo mismo? Es lo mismo, solamente con un nombre distinto. Hay gente que le molesta el término psicobiótico. Ujú. La gente que ha trabajado con probióticos mucho tiempo dice no hay necesidad de cambiarle los nombres, pero es en este caso un probiótico que tenga potencial neuroactivo, que en este caso vendría siendo algunas cepas bacterianas productoras de butirato, principalmente siempre son lactobacillus, bifidobacterium, en las cuales ya hay estudios clínicos en que la administración de estos probióticos en la medida adecuada generan una menor sintomatología depresiva o ansiosa, incluso disminuyen el riesgo de. Ahora, un dato importante, para que no crean que los probióticos son la gran panacea, es que al menos debe tener una concentración de 1 por 10 elevado a 9 unidades formadoras de colonia, que es algo que tú mencionaste, ¿no? Que vi un yogur probiótico, que vi un queso probiótico, que vi tal alimento probiótico. Si ese alimento tiene una concentración menor a esa, prácticamente no se pueden esperar efectos clínicos. Y es como un dato ahí para que lo consideren, si es que van a gastar dinero, por ejemplo, en algún probiótico. Genial. Es mucha información en torno a los probióticos, prebióticos y eso. Oye, Marcel, en verdad tenemos muchas preguntas. Tenemos el panel atrás por WhatsApp y por el chat de Zoom. Estamos grabando por Zoom. Em, hay varias preguntas, pero nos gustaría cerrar y quizás podríamos en otra oportunidad seguir conversando y hacer como un bonus de este capítulo. Y para cerrar esta primera parte, ojalá, esperamos si nos podías dar tus recomendaciones para las personas que nos escuchan, nuestros grandes y geniales auditores. Eh, Debido a esta pandemia y posterior a esta cuarentena que estamos viviendo todos hace el país hace más de 80 días, eh, ¿cómo podemos, cómo, cómo podemos utilizar todo esto? ¿Cómo podrías cerrar esta conversación y darnos la recomendación, sabiendo las consecuencias que va a tener esta pandemia para nosotros y el proceso de aislamiento social o distanciamiento social? eh, ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Cómo utilizar esta información para el bien de nosotros, de nosotras y para el bien de nuestras familias, nuestras comunidades en este momento que es complejo igual y que el que de alguna manera nos ha dado la oportunidad de estas cosas buenas como compartir esta información y nada, pues, seguir aprendiendo? ¿Qué recomendaciones nos das? Quedamos aquí atentos, estamos escuchándote. Primero que todo, ser conscientes de que hay factores sociales que claramente van a definir o van a influir en nuestro estado de ánimo, pero entender que también somos seres que respondemos a reacciones biológicas, y en ese sentido nosotros podemos preparar en este caso nuestro organismo a que sea menos susceptible, por ejemplo, a que esta situación estresante nos afecte. Podríamos trabajar en que nos afecte menos. Y una de las recomendaciones derechas es que entender de que de los alimentos obtenemos precursores para que nos ayuden a resistir de mejor manera frente a estos factores estresantes. Y principalmente los alimentos que van a contribuir a una microbiota intestinal saludable, que en este caso vendría siendo la preparación de kéfir, consumir kéfir al menos todos los días, unos 200 ml, consumir chucrut, que es otro alimento probiótico, que obviamente podemos dejar un podcast solamente para hablar de chucrut, kombucha también, pero siempre lo digo, no es ir y comprar estos alimentos, sino que ser consciente de la misma preparación y lo que implica. El hecho de dedicarle tiempo a las cosas, al menos a mí, me sirve bastante. Lo mismo el cultivar alimentos. Cuando uno es consciente de todo el proceso previo que ocurre en un alimento hasta que llega a la mesa, prácticamente también es consciente de cómo esto llamado vida, todas estas interacciones complejas, tienen un porqué.
Y en ese sentido, debemos alimentar esas interacciones, en este caso a través de la alimentación probiótico y también alimentación prebiótica, que vale decir en este caso la fibra, que yo sé que es mucha información, pero quedémonos con, en este caso, con integrar los alimentos fermentados en nuestra dieta diaria. Lo más probable es que no estemos consumiendo bacterias en nuestra dieta. El chileno promedio no las está consumiendo, y hoy en día estamos consumiendo solamente productos ultraprocesados. El basar nuestra dieta de un supermercado está teniendo sus repercusiones, y cada día por lo menos aparece más evidencia respecto a eso. Y una forma de explicarlo es porque estamos empobreciendo nuestra microbiota intestinal. La idea es cuidarla en este caso y promover todas sus funciones en pos de nuestra salud mental y orgánica, obviamente. Bien, Marcel, una consulta más microbióloga. Em, Sabemos que estos alimentos fermentados, ¿cierto?, tienen bastantes bacterias o microorganismos beneficiosos, pero ¿cómo esos pueden ayudar directamente a nuestro intestino, tomando en cuenta que deben pasar por el estómago, ¿cierto?, y los ácidos que tenemos ahí? Por lo mismo la concentración que les mencionaba. Si tú consumes un kéfir que tiene 1 por 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia, Ujú. más probable es que no vayan a resistir, y no pueda generar colonización eh, expresa en el intestino. Y en ese sentido, a lo menos debe tener esa concentración mayor para que pueda, en este caso, sortear el pH gástrico, y, y llegue algo al colon, principalmente. Marcel, tenemos pendiente algunas cosas. Profundizar más en el efecto, digamos, a nivel molecular, quizá. Tenemos algunos oyentes que les podría interesar. Y también seguir profundizando un poco en estos alimentos fermentados. Eh, ¿Crees que podamos hacer un bonus para este podcast después? Para no pasarnos en Obvio, el tiempo. no hay problema. Si y ahora que soy consciente, es bastante información al respecto. Sí, Da es mucha para solo información. alimentos fermentados es un tema, y microbiota es otro, y salud mental Sí, es otro. sí, son grandes temas. ¿Tania? Yo estoy fascinada. Sí, en verdad, durante toda la trayectoria de estos podcasts hemos hablado harto de salud mental. Es un tema súper complejo, es algo que nos está afectando a todos, y abordarlo ahora desde la alimentación, algo tan cercano, algo diario, cotidiano, es genial, po. Así que, Marcel, muchas gracias por participar. Te ¿Les damos puedo bien. dar un consejo final? Solamente un Sí, último sí, consejo, Sí, cortito. yo. por supuesto. Hagan la prueba, si quieren, en este caso, resultados empíricos. Los reto a que basen su alimentación al menos 3 días con solamente productos ultraprocesados. Llámese alimentos, en este caso, de supermercado, que vengan envasados. Y me gustaría ver su estado de ánimo el cuarto día. Nada de fibra, obviamente nada de verdura y fruta, y nada, en este caso, que pueda promover la microbiota intestinal. Y créanme que es increíble. Yo al menos odio cuando no tengo tiempo para consumir alimentos y no productos ultraprocesados. Y van a ver la influencia que tiene realmente la alimentación. Es de repente difícil comprobar los efectos beneficiosos de una correcta alimentación, pero es mucho más fácil determinar los efectos negativos de una alimentación, en este caso, errada. Y eso yo creo que muchas veces generan que no tengamos la suficiente atención para una alimentación correcta que promueva, por ejemplo, el cuidado de la microbiota intestinal. Muy bien, entonces ahí tenemos un gran desafío para todos los que estamos, ¿cierto?, con la ansiedad y estamos Y van a descuidando un mayor poco la ansiedad. alimentación. Sí, hay que hacer el desafío el fin de semana. Onda, Sí. viernes, sábado, domingo. Es más fácil. Sí, solo sopa Maggi, nada, todo que se prepare con agua caliente, nada que les tome más de 10 minutos de preparación. Y ahí vemos. Muchas gracias, Marcel. Fue genial esta conversación. Queda pendiente la segunda parte, donde vamos a tratar cosas más prácticas de los alimentos fermentados y vamos a ver cómo nos va con este desafío. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que estén bien, que disfruten el fin de semana. Y así terminamos el capítulo de hoy de Microbiota y Salud Mental.
Así es, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y recuerda suscribirte a los canales de YouTube y Spotify. Nos encuentras como Portal Biomedicina UC, para que sigas escuchando nuestro podcast. Te damos las gracias por estar acá y te esperamos en el próximo capítulo. Adiós.